Rodrigo Vidal Tamayo Ramírez es biólogo por la UNAM y como divulgador de la ciencia ha trabajado para museos y de manera independiente. Ha sido coautor de los libros Construcción Social del Conocimiento en los Niños del programa Niños Talento y Manual del Pequeño Científico. Como promotor cultural es fundador de la revista cinefagia.com, página independiente sobre todo tipo de cine y quizás la más longeva en México. Fue guionista y conductor de Paracinema, el cine de lo anormal, transmitido por el canal Pánico, y coescribió el libro Monstrología del cine mexicano, publicado por La Caja de Cerillos y la Secretaría de Cultura. Ha colaborado en diferentes revistas impresas y electrónicas como articulista sobre cómics y su impacto cultural en la cultura popular. Es conductor del podcast Puros Cuentos, dedicado a analizar el cómic desde una perspectiva científica y social. Actualmente labora en Radio IPN, donde conduce el programa Nerdología, donde todo lo nerd es chido. Pues yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, soy biólogo de profesión, aunque toda mi vida profesional he dedicado a la divulgación de la ciencia, esta disciplina que se encarga de llevar todo eso que llamamos conocimiento científico a diferentes públicos, a hacerlo de manera interesante, de manera veraz, de manera que sea, no le llamaría entretenido, pero sí le llamaría por lo menos que le sea de manera útil a la gente, ¿no? Porque también hay que recordar que de repente queremos que la gente conozca ciertas cosas, pero nunca le explicamos por qué debe de conocerlas. Entonces, a eso me he dedicado siempre. Y además soy un ávido lector, y en ello incluyo los cómics. Obviamente, como muchos, como yo, inicié leyendo cómics de superhéroes, pero en algún momento descubrí que había un mundo ahí de historias que nada tenían que ver con hombres enfundados en mallas, y la verdad es que me voló la cabeza descubrir el potencial que tiene el cómic y que no ha sido explotado, sobre todo en ambientes educativos. Digo, sí hay algunas estrategias para utilizar el cómic para enseñar, pero yo siento que todavía está en pañales eso. Y precisamente, pues el chiste de esta charla es hablar un poquito de cómo el cómic nos puede ayudar a hablar de ciencia de una manera, como ya mencioné, entretenida, veraz, interesante. Y eso me parece algo muy importante, ¿no? Porque creo que cerrarnos únicamente a leer las aventuras de nuestros héroes favoritos es limitarnos y perdernos un montón de cosas que están allá afuera. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Bueno, a ver, lo primero que mencionaba, sí, efectivamente el cómic, su intención no es educativa. Estoy totalmente de acuerdo, surge como un medio de entretenimiento y yo soy de la idea que debe continuar así, pero eso no significa que el entretenimiento deba ser superficial, deba ser vacío. O sea, el entretenimiento también puede transmitir información y puedes transmitir conocimiento, ¿no? Lo hemos visto con el cine, o sea, el cine es utilizado para hacer propaganda. Simplemente ahorita con la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, hay que recordar que en los años 50, 60, el cine que nos llegaba de Estados Unidos, pues básicamente era anticomunista. Entonces, eso es educar, o sea, adoctrinar también forma parte de la educación, nos guste o no, así es. Entonces, yo creo que medios como el cine, el teatro, la televisión y el cómic, obviamente, sí pueden tener una función educativa, de hecho la han tenido. Hay que recordar, en México simplemente en los años 80 se publicó una serie de cómics llamada Historias de México, ahí editadas por Paco Ignacio Taibo II, donde pues sí se quería mostrar al público a través de un medio masivo lo que había sido la historia de México, ¿no? Fue a mí me parece una buena iniciativa, a lo mejor incompleta, a lo mejor mostraba una visión sesgada de la historia, no lo sé, pero a final de cuentas sí puede servir. Los japoneses nos han dado cátedra de cómo utilizar el cómic dentro de ambientes educativos. Hay cómic para enseñar matemáticas, hay cómic para enseñar ciencias, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, por ahí hay una colección de mangas que se consiguen aquí en México. Se puede conseguir El Capital, ¿no? La versión en manga del Capital, la versión en manga de los diálogos de Platón, cosas así. Entonces, yo siento más bien que el cómic puede ser una herramienta educativa siempre y cuando también el público que la esté utilizando, pues esté deseoso de aprender cosas nuevas, esté abierto. Y si ponemos al público como el responsable de educarse, bueno, a través de cómics del Hombre Araña podemos conocer sobre ciencia, a través de cómics, lo mencionabas ahorita lo de Superman, de repente los cómics de superhéroes sí han metido, digo, depende del escritor, pero si el escritor se investigó bien, se documentó bien, de repente sí le meten algunas cosas bastante interesantes. Por ejemplo, toda la cuestión de los mutantes con los hombres X,
lo que hizo Stan Lee de decir, no, aquí, a ver, habíamos hecho superhéroes que obtenían poderes de afuera, ahora vamos a hacer superhéroes que tengan los poderes de su propio material genético. Bueno, pues sí, o sea, la manera en la que explicó llamarle mutantes, pues tiene una relación con la realidad. O sea, sí, efectivamente, en la naturaleza hay mutantes. Ahora, esas mutaciones no te van a hacer que lances rayos de los ojos o que puedas absorber poderes de otra persona. Seguramente van a hacer que te salgan lunares, van a hacer que seas pelirrojo, van a hacer que te salgan la barba, pero con agujeros. Son ese tipo de cosas. Pero al final de cuentas, Stan Lee estaba ocupando una idea que ya había permeado a la sociedad y le dijo a la gente, bueno, a partir de esto, fíjense las posibilidades, ¿no? Y eso me parece muy, muy interesante. De hecho, ese podría ser tema para otra charla, cómo el cómic de superhéroes ha retratado a la ciencia, que la mayoría de las veces lo he hecho bien, la verdad, o sea, desde el punto de vista científico no me quejo, y ahí relacionando con el tema educativo, pues un profesor avispado o profesora avispada pueden tomar esos elementos y utilizarlo como herramientas didácticas para hablar de, sobre todo a adolescentes, ¿no? Decir, este concepto lo pueden ver en tal historia del Hombre Araña. Por ejemplo, hay un cómic donde Batman tiene que buscar la cura para una pandemia, pues creo que ahorita queda muy ad hoc para los tiempos que estamos viviendo. Entonces eso me parece muy, muy interesante e insisto, el cómic ha retratado bien a la ciencia y precisamente en la charla pues vamos a ver algunos ejemplos del otro que mencionabas, que la ciencia no nada más es Batman mezclando sustancias, es Superman poniéndose una bata y diciendo soy un supergenio. Vamos, la ciencia, la idea que quiero vender de la ciencia en esta charla no es como este portento que nos brinda progreso, que nos trae medicinas, que nos trae vacunas, sino más bien quiero hablarles del proceso científico, aquello que hace que el conocimiento científico sea válido y no sea útil. Que eso me parece mucho más importante. Recordar que en la ciencia lo importante no son los resultados, sino el caminito para llegar a los resultados, porque en ese caminito es donde está su mismo proceso de validación. Y bueno, pues básicamente no podía evitar el chiste de Batman es un científico, porque pues sí, cuando hablamos de ciencia en los cómics, luego sale Batman. Obviamente no poner a Batman como el científico por ser un detective, sino porque toda esta cuestión de las enfermedades mentales que podemos ver a través de la galería de villanos de Batman y del propio Batman y de sus compinches, que obviamente todos están igual de locos, también me parece algo muy interesante y que siento que no se ha explotado bien, ¿no? La cuestión de la salud mental a través de los cómics de Batman. Ahí hay un área de oportunidad. Entonces, les regalo la idea. Quien sea capaz de escribir una buena historia que tenga que ver con salud mental y le mande la propuesta de ese, estoy seguro que se las van a aceptar porque es un punto de vista que no se ha abordado en los cómics, ¿no? Pero bueno. Pues el chiste de esta charla es precisamente ver cómo el cómic nos puede servir para hablar de ciencia, hablar bien de ciencia, hablar tanto de los conceptos científicos, de la explicación que se les da a los fenómenos a partir del estudio de la realidad, pero como les decía hace un momento, también cómo el cómic nos ha mostrado la forma en que trabaja la ciencia, cómo es el proceso científico. Eso, insisto, me parece mucho más importante que cualquier vacuna, cualquier artilugio tecnológico, cualquier resultado que ustedes me digan de la ciencia. No hubiéramos podido llegar a esos resultados como humanidad de no haber ido depurando este proceso, que sigue teniendo sus fallas por ser una actividad humana. Recordar que errar es de humanos, pero a final de cuentas, pues sí, este proceso científico nos ha permitido poner personas en la Luna, nos va a permitir llegar a Marte, porque vamos a llegar a Marte en este siglo, eso es un hecho. O sea, la pregunta no es si vamos a llegar, la pregunta es cuándo. Yo creo que en los próximos 20 años ya va a haber una persona en Marte. Ahorita por lo menos ya mandamos robots, lo cual no es nada fácil, pero ya se hizo. Pero, insisto, este proceso de pensamiento que aparte también, si uno lo conoce, y no me refiero porque yo he estudiado ciencias, pero si uno aplica un proceso de pensamiento crítico donde uno se cuestione por qué hace lo que hace, donde uno racionalice las acciones que uno tiene, en la vida diaria puede ayudar mucho. El ejemplo exagerado obviamente es Batman. A Batman este proceso de pensamiento lo lleva a descubrir los crímenes, lo lleva a capturar a sus enemigos, pero en la vida real cosas tan banales como elegir un celular, si uno conoce las cuestiones científicas detrás de un celular, le van a ayudar a elegir una mejor opción. Como ejemplo, los celulares baratos usualmente no captan todas las frecuencias de onda, entonces no les van a funcionar en todo el país, porque no es la misma longitud de onda de la señal de celulares en todo el país. Tienen que elegir un celular que tenga un rango más amplio en su antena
para poder detectar todas las frecuencias de onda y funcionar en cualquier parte del mundo. Algo así de sencillo, si uno conoce de ciencia, le va a hacer la vida un poquito más llevadera. Quiero empezar esta charla con un ejemplo de cómo se relaciona la ciencia con el cómic. Si un arqueólogo o un antropólogo se pone a estudiar los códices precolombinos, pues ahí ya está haciendo investigaciones sobre el cómic, ¿no? Creo que todos los grandes teóricos del cómic, Scott McCloud, los teóricos españoles, algunos argentinos, todos están de acuerdo en que los códices precolombinos ya se pueden catalogar como cómic. Sí, es cierto, a lo mejor no tienen un lenguaje escrito, es únicamente pictográfico, bueno, dibujos, pero lo cierto es que sí están contando una historia de manera secuencial, están llevando un registro de lo sucedido en estas culturas, y lo hacen a través de imágenes que narran una historia, tienen una narrativa detrás. Entonces yo comparto esa idea de que los códices son cómic ya en toda la extensión de la palabra. Entonces cuando la arqueología se pone a estudiarlos, a tratar de interpretarlos, de ver qué dicen, qué nos están contando, pues está haciendo una investigación primigenia en cómic. Entonces ahí hay una relación entre ciencia y cómic, ¿no? No nada más es cómo el cómic ha retratado a la ciencia, sino también la ciencia cómo ha abordado al cómic. Y eso es algo que me parece muy interesante, ¿no? Y interesante y triste, porque hay que recordar que hasta que Scott McCloud dijo en su mítica obra Understanding Comics, es que los códices ya se pueden considerar como cómics. eh, Todos los investigadores latinoamericanos, pues no se les había ocurrido relacionarlo, ¿no? Con esta idea de que el cómic es algo menor, es baja cultura, bueno, es cosas que no voy a discutir ahorita, pero que están ahí presentes. Pero bueno, para que vean que la relación entre ciencia y cómic va más allá de lo que nos narran las viñetas actuales, ¿no? Sí hay una cuestión, y bueno, actualmente, afortunadamente, ya se pueden encontrar investigaciones formales en la academia, de gente del área de letras, del área de diseño, del área de artes, que ya están abordando al cómic como objeto de estudio. Digo, en los países europeos, en Estados Unidos, desde los años 50, 60 ya existían ese tipo de trabajos, pero yo estoy hablando de Latinoamérica, que es hasta este siglo que ya empezamos a encontrar trabajos formales en una cantidad más o menos decente. A lo mejor en el siglo XX hubo algunos, pero la verdad es que eran bastante esporádicos. Entonces, eso también es la relación entre la investigación y el cómic. Y bueno, ya entrando en tema, eh, voy a hablar de los cómics que conozco. Sé que hay muchísimos más. Desgraciadamente, pues la economía no está como para obtenerlos todos, pero quisiera iniciar con estos cómics que en lo personal, o sea, son los más viejos que yo conozco. Sé que hay algunos anteriores, simplemente estos los poseo, los conozco, los he leído, sé de qué van. Entonces quisiera iniciar con un par de ejemplos de cómics que se tomaron muy en serio la cuestión de hablarle de ciencia al público y que sí tenían una intención educativa. Esto es muy importante porque decía yo al inicio, decíamos, Aarón, esta cuestión de el cómic per se no es un instrumento educativo. Sin embargo, puede utilizarse como instrumento educativo. De hecho, se ha utilizado a lo largo de la historia. Pero en particular, estos dos ejemplos me parecen fundamentales porque fueron masivos aquí en México. Ahí ven en el cómic de Profesor Planeta, publicado por Editorial Posada. Recordemos que Editorial Posada fue una editorial importante para la historieta en los años 70, bueno, 60, 70, 80 todavía. Este cómic de Profesor Planeta, pues es muy sui generis porque básicamente es ver como la película esta de Viaje Fantástico, aquella donde agarran una navecita, la hacen chiquita y se la inyectan a un enfermo para que lo curen. La premisa es la misma en este cómic, son un grupo de exploradores, bueno, de científicos más bien, son biólogos, así se presentan, microbiólogos. Se hacen chiquitos y se meten al cuerpo y básicamente se la viven adentro del cuerpo de alguien hablando de fisiología humana. Bueno, aquí el problema que yo veo con un cómic como este tipo, bueno, hay que recordar que este cómic bueno, fíjate que ahorita me entró la duda, creo que es de finales de los años 70, si mal no estoy. El gran problema que tiene es que su intención educativa está muy marcada. Básicamente son clases de biología en dibujitos, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que uno como lector lo empieza a leer y de repente, ay, estos cuates me están aleccionando, ¿no? Entonces, eso puede ahuyentar a mucho público. De hecho, sigue ocurriendo en la actualidad. Es un fenómeno que se repite con estos cómics que quieren hablar de ciencia, que creen que, pues hacer divulgación de la ciencia es hacer la ciencia divertida.
Entonces ponle dibujitos, ponte una nariz de payaso y échales un choro científico. Pues no, o sea, es algo mucho más complejo, más complicado, por eso es que vemos profesionistas que nos dedicamos a eso para hacerlo de la mejor manera. Sin embargo, yo cuando descubrí Profesor Planeta, la verdad es que me llevé una sorpresa porque me lo encontré en una librería de viejo, yo no sabía que existía, jamás había escuchado al Profesor Planeta, nadie me lo había mencionado. De repente llego a una librería de viejo, me topo además un tomo recopilatorio con los 5 primeros números. Entonces fue una gran sorpresa, aparte estaba a un super precio, eso fue lo mejor, creo que me costó como 50 pesos, o sea, no, fue una cosa maravillosa. Obviamente yo como divulgador lo vi, dije, órale, ¿qué es esto? ¿No? Ya después estuve averiguando un poquito más, me enteré de otras cosas, pero bueno, lo leí y esa fue como la decepción, ¿no? Ver que pues básicamente eran clases en dibujitos. Entonces creo que ahí le falta un poco de calidad en ese aspecto, ¿no? O sea, como que el, el objetivo educativo lo pusieron por encima del objetivo artístico y creo que lo ideal sería encontrar un equilibrio entre ambos y aquí no se logra con Profesor Planeta, pero bueno, si se lo topan por ahí en tiraderos o en librerías de viejo, pues echen un ojo porque la verdad es que es una rareza del cómic mexicano. Y bueno, por otra parte, tenemos un cómic francés que llegó a México en los años 80, se llama Proteo, una enciclopedia, como ahí dice, enciclopedia científica. Era también algo muy sui generis, porque eran unos tomos, pasta dura, un dibujo, obviamente dibujo tipo europeo, muy bonito, la verdad. Que la SEP puso a disposición, recordar que en los años 80 la SEP tenía un programa de librerías callejeras, había unos puestos en la calle, eran como unos cubos muy futuristas, y ahí vendían un montón de libros, bueno, ahí vendían Proteo y se los vendían también en supermercados, aparte como eran financiados por el gobierno, entonces eran unos tirajes grandísimos, todavía en librerías de viejo la encuentran, si a alguien le interesa, la pueden, bueno, en México se publicaron 18 tomos de un total, si mal no estoy, de 30, se quedó incompleta. Pero Proteo era algo muy chistoso porque si con Profesor Planeta la intención educativa estaba muy marcada, con Proteo como que les valió gorro y dijeron, no, pues vamos a hacer un cómic, pero al cómic, ya donde termine el cómic, le vamos a meter una enciclopedia tal cual. Entonces la historia, pues no tiene mucho de ciencia, y de repente Proteo y los personajes se avientan unos comentarios y una nota al pie te manda, ve la entrada en la enciclopedia de tal concepto, ¿no? Pero bueno, terminabas tu aventura de Proteo, que Proteo se llama así porque era un androide que podía cambiar de forma, se convertía en fuego, en agua, como Proteo, el de la mitología griega, que también los hombres X tienen un personaje Proteo que puede ahí alterar su forma. Entonces, bueno, por una parte uno se aventaba la historia, que era una historia de ciencia ficción, muy locochona. Yo la verdad es que la ley de niño no la entendí, la ley de adolescente no la entendí, la ley de adulto y seguir sin entenderle, no sé si tenga que ver con la traducción, la verdad. Pero bueno, el punto es que terminaba la aventura del tomo y venía una enciclopedia llena, así como, o sea, clásica enciclopedia como diccionario, ¿no? El concepto y su explicación. Entonces Proteo de repente en las aventuras, Proteo decía, sí, convertiré, juntaré oxígeno e hidrógeno y formaré agua, ¿no? Y entonces la nota al pie te decía ver el concepto de agua en la enciclopedia, ¿no? Entonces, pues sí era medio pesado, digo, el dibujo estaba bien, como típico dibujo europeo, pues de repente salían unas mujeres muy exuberantes, los hombres eran feos, típico dibujo europeo, excepto Proteo, que era rubio, digo, era el ideal de Hitler, ¿no? Ario y cosas así. Pero aquí lo que hay que resaltar es que esta enciclopedia científica, insisto, tuvo un tiraje brutal, fue masivo. Cuando yo llegué a la facultad de estudiar biología, pues muchos de mis compañeros habían crecido leyendo Proteo, entonces ahí me di cuenta que había tenido cierto impacto. Insisto, a la fecha todavía la pueden conseguir en librerías de viejo, no es complicada. Entonces, vale la pena echarle, o sea, como documento histórico, y también nos habla de que en algún momento de los años 80, alguien en la SEP dijo, vamos a hablarle de ciencia a la gente a través de cómics, ¿no? Y vamos a publicarlo. Y órale, y eran ediciones bonitas de pasta dura, un papel de muy alta calidad. No, la verdad es que, o sea, uno se encuentra los tomos ahorita y el papel sigue siendo blanco, no está amarillento, ¿no? Entonces, y eran precios populares, recordar que eran precios populares. Entonces, la verdad, o sea, alguien en la SEP, quisiera yo saber quién fue, posiblemente fue Paco Ignacio Taibo II, porque él conocía de cómic y de cómic europeo además, seguramente fue él, ahora que en algún momento lo entrevistaré, le preguntaré, pero alguien en la SEP tuvo el buen tino de presentar esta enciclopedia que yo creo que sí tuvo cierto impacto y que la gente se dio cuenta de que a través de un cómic podía conocer de ciencia, independientemente de que tuviera separada la parte de cómic de la parte conceptual, ¿no? Pero bueno, son estos ejemplos para hablarles de cómo, pues ya desde hace ya muchos años,
se ha utilizado el cómic para hablar de ciencia, no es algo nuevo, porque hay que reconocer algo. La divulgación de la ciencia se puso de moda en este siglo, afortunadamente. Entonces empezaron a surgir un montón de productos que querían hablarle de ciencia al público. Recordar en los años 90 el programa de Big Man, estoy seguro que muchos lo conocen, que muchos aprendieron cosas científicas a través de Big Man. Y precisamente el mundo post-Big Man es que ya tenemos en México eventos masivos de divulgación científica. El más famoso es la Noche de las Estrellas, que se hace a finales de año precisamente para ver cuestiones astronómicas, ¿no? Pero no es el único, ni será el último, ¿no? Entonces, a mí me gusta presentar estos ejemplos como de cómo desde los años 70, 80 ya había ejemplos, y hay ejemplos previos. Walt Disney también se metió a la divulgación científica. Tiene un documental que se llama Nuestro amigo el átomo, que también sacó en libros ilustrados y algunos que retomaban el formato del cómic, y eso fue en los años 50. Entonces, ya como que sí había un interés por utilizar el cómic para hablarle de ciencia, pero yo siento que es hasta este siglo XXI que de veras explota y ahora uno puede ir a una librería y encontrarse ya con este cómic de ciencia hecho y derecho, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, precisamente lo que les decía, de este siglo tenemos este par de títulos, Logicomics y Cosmicomic. Bueno, Logicomics, vamos a empezar por ahí, es una biografía del matemático Bertrand Russell, también filósofo. Es una manera de pues, dar a conocer su vida y obra. Yo siento que muestra más su vida que su obra, porque se mete mucho ahí con sus cuestiones amorosas, yo en perjuicio de dedicarle espacio a las cuestiones matemáticas, que la verdad bueno, él ayudó mucho a que avanzaran las matemáticas a mediados del siglo XX. También la parte filosófica que nos legó es muy interesante. Él, digo, si a alguien le interesa, tiene varios textos alrededor del ateísmo que todavía siguen siendo válidos ahora. Entonces, digo, la verdad es que Bertrand Russell es un personaje muy interesante. Entonces, ver su vida retratada en un cómic, pues obviamente uno se imagina, pues aquí voy a conocer un poquito de sus aportaciones a la lógica matemática, que fue el área que él trabajó. Pues de ahí el nombre, Logicomics. Digo, insisto, el problema es que creo que el cómic se va más por los chismes biográficos que por la cuestión de la obra. Sí le da una pincelada a la obra. Lo cierto es que también presenta al matemático como un ser humano, que también es algo valioso, porque pues tendemos a pensar que los científicos son estos androides enfundados en una bata, con lentes, nada más están pensando en cómo van a resolver problemas. Y no, lo cierto es que son seres humanos, ¿no? Bertrand Russell era adúltero y lo vemos en el cómic, o sea, no me lo estoy inventando, ¿no? Entonces, bueno, pues es una forma como de romper con este mito del científico aislado, del científico taciturno y ponerlo como, pues son personas de carne y hueso, como tú, como yo, no, lo que pasa es que tuvieron buenas ideas y esas buenas ideas pues influyeron en el pensamiento humano, ¿no? Entonces, pero bueno, yo hubiera pensado, pues, oigan, háblenme más de lógica, ¿no? Quiero conocer más de eso. Yo lo compré pensando en que iba a conocer un poquito más de lógica y pues no conocí más sobre las aventuras sexuales de Bertrand Russell, pero bueno, es una cosa. Por otro lado tenemos Cosmic Comic, que este es un cómic que nos habla de la historia de la cosmología. Entonces, sí deja a un lado la parte humana, pero se mete más con los datos de quién es y cuándo han ido formando esta historia de la evolución del universo, ¿no? Como el subtítulo dice ahí, el descubrimiento del Big Bang. Bueno, si esa es una parte de la historia de Cosmic Comic, cómo fue que llegaron o sea, ¿cuáles fueron los pasos para llegar a descubrir que el universo se había formado a partir de una gran explosión? Y un poquito de qué va a pasar después. Es un cómic muy interesante. Si ustedes este tema les causa interés, creo que este es un buen acercamiento, Cosmic Comic. Ambos se consiguen en librerías mexicanas. Bueno, se conseguían si siguen en prensa, se consiguen porque se siguen distribuyendo. Si ya fueron descontinuados, bueno, si lo resuelven por ahí, serán los últimos que se topen. Pero sí todos tuvieron en algún momento, o tienen o tuvieron distribución en México, ¿no? Entonces son relativamente fácil de conseguir si tienen el poder adquisitivo. Si no, por ahí con un poco de suerte, pues se los topan en PDF, en Internet. Entonces, estos son un par de ejemplos de cómo se aborda las cuestiones científicas. Por una parte, Logicomics se va más por la biografía del científico, que es un aspecto importante, y por otro lado, Cosmicomics se va por el aspecto histórico. Sí, por ahí explican algunos conceptos científicos, sí le meten ese tipo de datos, obviamente de una manera muy somera, muy sencilla, porque lo que ellos quieren es más bien, bueno, en el caso de Cosmic Comic,
pues mostrar este proceso, todas las dificultades que tuvo, cómo es que los investigadores llegaron a las conclusiones que llegaron. Entonces son aspectos diferentes de la ciencia, no es hablar, no es dar una clase en cómic, ¿no? Como lo decía yo con el profesor Planeta, ¿no? Son hablarnos un poquito de lo que ha sido el devenir histórico de la ciencia, que me parece a mí un aspecto importante de mostrar. Aquí tenemos un par de ejemplos de lo otro que les decía, ¿no? Cuando se quieren hablar de conceptos científicos, vamos a explicarle al público conceptos científicos a través de un cómic. Ahí tenemos un cómic mexicano que se llama Dime, abuelita, ¿por qué? Se publicó en la primera década de este siglo. Aquí yo veo un gran problema que se repite en estos cómics, en los ejemplos que les voy a dar, y es que muchas veces los autores no conocen el lenguaje de cómic, creen que el cómic es hacer dibujitos y ya. No se dan cuenta que detrás de un buen cómic hay una narrativa en un nivel escrito, en un nivel de imágenes, y aparte un tercer nivel donde se combina una narrativa que parte de lo escrito, parte de las imágenes y crea una tercera narrativa totalmente diferente. Como que no se dan cuenta que, o sea, hay que contar una historia a través de las imágenes, no es nada más poner a dos personas sentadas platicando, ¿no? Con globos y eso. Ese es un problema muy grave en Dime, abuelita, ¿por qué? Un cómic que todavía lo pueden encontrar en las librerías Educal y en las ferias de libro, de repente he visto que se ponen ahí en algunos stands, lo están vendiendo. Porque básicamente, Dime, abuelita, ¿por qué? Que es una muy buena iniciativa, o sea, eso no le quito el valor a la iniciativa, el problema es que si te vas a lanzar a hacer un cómic, tienes que conocer qué es eso que le vas a dar al público para hacerlo bien, porque básicamente son clases de secundaria dibujadas, o sea, clases al punto que sale un personaje frente a un pizarrón explicando el trinomio cuadrado perfecto, o sea, tomaron la imagen del salón y la pasaron a un dibujo, ¿no? Entonces, eso sí me parece un punto muy, muy negativo de este cómic. Sin embargo, bueno, yo estoy seguro que si un niño ve esto, le va a llamar la atención. Entonces, de una u otra manera va a ser positivo que tenga un acercamiento a este tipo de materiales. Ahora, que ese acercamiento le permita al lector generarse una noción de un nuevo conocimiento, no lo creo. Porque, insisto, ya ahí la función didáctica está por encima de cualquier función narrativa, artística, de dibujo. Digo, ahí se ve, ¿no? La calidad del dibujo, bueno, no es la mejor, pero creo que su mayor pecado es ese, ¿no? Que son clases hechas dibujito, pero bueno, lo que intenta es explicar estos conceptos que a lo mejor pudieran ser un tanto complicados, y bueno, pero bueno, a final de cuentas eso es de lo que se ha hecho en México, ¿no? De eso a nada, yo prefiero quedarme con esto. Por otro lado, tenemos un cómic llamado Spectra, que publicó la Sociedad de Física estadounidense. Y lo bueno de este cómic es que era gratuito, a mí me lo regalaron ahí en San Diego, en la Comic Con. Me dieron como 5 números y un tomo, y pues salí yo muy contento, ¿no? Ya que lo leí, pues fue el mismo problema que Dime, abuelita, ¿por qué? Básicamente quieren hacer un cómic de superhéroes, ahí se ve una superheroína flotando, y es Spectra, que utiliza el poder del espectro electromagnético para hacer el bien y para enseñarnos sobre él, ¿no? Y bueno, pues básicamente sale volando y nos explica que puede volar debido a las interacciones electromagnéticas, y nos echa un chorazo ahí físico de cómo la interacción electromagnética le permite elevarse. Un choro que yo estoy seguro se lo sacaron de un libro de texto y lo copiaron tal cual, no le dieron un tratamiento de lenguaje, un tratamiento de adaptación del concepto científico a un lenguaje más comprensible por un público mucho más grande. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, de eso a nada. Sí, está mejor que haya esto, ¿no? Simplemente como cómic, o sea, dejemos a un lado la cuestión conceptual, como cómic son malos cómics. Ese es un problema, y es un problema común en los cómics que hablan de ciencia, con sus excepciones, ahorita también vamos a ver de eso. Sin embargo, quería mencionarlas porque, por ejemplo, este caso de Spectra, pues es una sociedad estadounidense, tienen cierto apoyo del gobierno, se dan el lujo de regalar los cómics. Obviamente estos cómics ellos los distribuían en escuelas. Entonces, pues digo, está padre, pues, que los niños lleguen a su escuela y se vean con un cómic de esto, que vean un sensacional un sexacional de ficheras, pues mejor esto, o sea, están igual de feos los cómics, pero por lo menos este les va a dejar algo más positivo. A lo mejor el otro es más atractivo por la cuestión del desnudo, pero si nos vamos a poner en un pedestal moral, pues es mucho mejor que aprendan de ciencia, que aprendan cómo dominar a una mujer, ¿no? A través de un sexacional, que de parte ni les va a enseñar eso, ¿no? Eso pretende, pero
no va por ahí. Pero bueno, estos son ejemplos de cómo ya vimos ahí los diferentes aspectos que se pueden abordar de la ciencia, el aspecto biográfico, el aspecto histórico y el aspecto conceptual de la ciencia. Pero bueno, este es un cómic también de la misma sociedad, de la American Physics Society, la sociedad estadounidense de física, este sobre Tesla, combina el aspecto histórico con el aspecto biográfico, con el aspecto conceptual. Pueden ver el dibujo, no es el mejor dibujo, se ve que fue así a ver, de tus becarios, señor investigador en física, de sus becarios, ¿quién dibuja bien? No, pues fulanito, pues que nos haga el favor de dibujar, ¿no? Insisto, es una buena intención, pero no olvidemos que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero parece como una cosa medio heroica, ¿no? Como tiene una pose como de superhéroe, ¿no? ¿Va por ahí o...? De hecho, bueno, este de Tesla en particular no. Sí tiene la pose, porque hay que recordar que, nos guste o no, toda esta simbología de los superhéroes se asocia ineludiblemente con el cómic. Si tú le dices a la gente, oye, ¿te interesa leer un cómic? Uy, sí, dame uno del Hombre Araña, ¿no? O sea, luego se asocia a superhéroes, cómic. Eso es algo que sí tenemos que trabajar mucho los que promovemos el cómic, de terminar con esa asociación, ¿no? Te digo, el de Spectra sí es la idea de que sea una superheroína, ese sí tiene poderes y ayuda a la gente, ¿no? No, este de Tesla es únicamente el símbolo de poder. Digo, hay que recordar que a Tesla ya nos lo quieren vender como el santo real de la electricidad, cuando de haberlo sido, pues le hubiera ganado la batalla Edison, ¿no? Simplemente ahí no se dio, pero ahora se quiere rescatar también desde un punto de vista ideológico, que bueno, ese es tema para otra charla, porque ahí tiene que ver con toda esta ideología que Ayn Rand metió en Estados Unidos sobre el individualismo, porque Tesla es el científico individual por antonomasia, él trabajó solo en contra de las sociedades científicas que lo limitaban, mientras que Edison, pues sí, vendía sus productos a compañías, tenía un montón de ayudantes que en realidad eran los verdaderos inventores, Edison nada más los patentaba a su nombre, pero bueno, ahí hay una pelea ideológica que también sería interesante poner en un cómic, ¿no? Pero algún día lo veremos. Bueno, otro ejemplo mexicano, aquí ya vamos a empezar a mostrar cómics que yo siento que valen la pena para hablarle de ciencia. Census fue un cómic publicado a inicios de la década del 2010, que tiene una novedad, una particularidad, es un cómic en braille, fue el primer cómic en braille que se hizo en México. El escritor es Jorge Grajales, el dibujante fue Bef, seguramente lo conocen, pero aquí lo interesante es que fueron 3 números, un número dedicado a la ciencia ficción, uno al terror y otro a los superhéroes. El tomo 3, el de superhéroes, que ahí vemos la portada de este personaje que parece un demonio que trae un bastón. Resulta que el personaje es ciego. Bueno, Census, la idea era justamente generar conciencia acerca de aquellas personas que tienen dificultades visuales o ceguera totalmente, ¿no? De ahí que fuera en braille. Lo interesante de este cómic es que si uno no conoce braille, tenía una historia que podía leer y ver los dibujos, pero en braille contaba una historia diferente. Entonces, para conocer la historia completa, tiene uno que aprender a leer braille, incluso el propio cómic trae su alfabeto y todo. Entonces, si uno tiene el tiempo y la dedicación, lo puede traducir y tener la historia completa. La verdad es que me pareció una iniciativa muy, muy interesante. La publicó hay que recordar, la publicó el Monte de Piedad. Se vendía en las tiendas del Monte de Piedad. Pero el tomo 3, de la heroína, fue la verdad muy, muy interesante porque el personaje era ciego y aparte era química. Y la historia trata sobre una idea que se conoce como quimiofobia, que es este miedo irracional a todo aquello que sea químico, pero es un miedo irracional porque se dice que, por ejemplo, no quiero tomar Coca-Cola porque tiene muchos químicos. Bueno, sí, el plátano que te comes también tiene muchos químicos y no me refiero a los fertilizantes, todo está hecho de químicos. Entonces, ese cómic maneja este discurso y la verdad es que está muy bien escrito. A mí me sorprende. Jorge Grajales no es escritor de cómics profesional, él es más bien investigador de cine. Él a finales de los años 90 fue el que introdujo el cine de terror oriental en México. Él hizo las primeras proyecciones del Aro, por ejemplo. Entonces, esa es su especialidad.
Pero sin embargo, el cómic de Census es uno de los cómics mejores escritos que yo he leído en México. La verdad es una pena que no haya continuado, que nada más hayan sido 3 números, obviamente ya imposibles de conseguir. Es imposible hacer un compilado porque como tiene que, el braille se tiene que hacer con una prensa y perforar las hojas, a la hora de hacer un compilado se aplasta y ya no es posible leerlo. Recordar que el braille se lee con tacto. Entonces, si se aplastan las perforaciones, ya no es posible leer. O sea, alguien con debilidad visual o con ceguera ya no puede leerlos. Entonces, pero los 3 cómics, de entrada, tenemos un cómic que sí es de divulgación científica, este tomo dedicado a los superhéroes. Los otros 2 son historias de corte más fantástico, pero el hecho de que hayan sido hechas en braille ya está considerando algunos aspectos en los que la ciencia estuvo relacionada, como es el hecho de desarrollar un método de lectura para ciegos. Ahí tuvo que haber habido un pensamiento científico de ingeniería, pues para decir, vamos a hacer un alfabeto para ciegos y además vamos a inventar los aparatos para poder imprimirlos, ¿no? Entonces, este cómic de Census, si algún día se topan por ahí en una revistería de viejo, cómprenlo, están buenas las historias, o sea, no solo están buenas, están bien hechas. Todos los defectos que mencionaba hace un momento aquí no existen. Jorge Gajales, la verdad es que conoce muy bien de cómic, o sea, sabe mucho de cine, también sabe mucho de cómic y sabe perfectamente cómo funciona la narrativa en un cómic. E insisto, que le haya metido narrativa en braille, pues pocas personas, ¿no? Entonces lo recomiendo muchísimo. Este título es más o menos reciente, tendrá 3, 4 años que se publicó. Los diálogos, hijo, y la verdad es que es un cómic agridulce, dulce porque la información es muy buena, la que contiene, es agrio, y ahorita vamos a ver por qué, porque como cómic no funciona. Aquí lo interesante es que el autor Clifford B. Johnson es físico y aparte es divulgador de la ciencia, se puso a entrevistar personas, tenía mucho material y dijo, bueno, puedo hacer un libro o puedo hacer un cómic y tratar de reducir las entrevistas que hice con investigadores, ¿no? Y eso es lo que hizo. Y vuelvo a decir, es una buena intención. El problema es que cuando uno lo abre, pues de repente la mayoría de las páginas son 2 personas sentadas platicando, porque como él las entrevistó, se le hizo fácil tomar los diálogos y nada más poner la situación en la que las estuvo entrevistando, ¿no? Ahí lo pueden ver, fíjense cómo en 2 páginas al azar, aparte, pues son 2 personas platicando. Esto se repite a lo largo, el dibujo, como verán, no es muy bueno, pero también de repente tiene unos diálogos totalmente ridículos. Ahí en la esquina inferior derecha van a poder algo que dice la muchacha le dice al entrevistador, Clifford Bísimo, que es el cuate que está ahí retratado, dice, leí algo al respecto en algún sitio y ¿sabes en qué pensé? ¿En qué? En cocinar. ¿Cocinar? Sí, cocinar. ¿En serio? ¿Ese les parece un cómic adecuado, un diálogo adecuado para un cómic? No funcionan así los diálogos en los cómics. Se ve que el autor pues tomó sus grabaciones y las transcribió tal cual. Entonces, bueno, haciendo a un lado eso, lo cierto es que la información es muy buena, está muy bien aterrizada. Él también tiene estudios de periodismo, entonces la verdad es que supo elegir los mejores extractos. Si ustedes quieren conocer de cuestiones de astrofísica, que de esto va a los diálogos, tiene que ver más con cuestiones también de cosmología, de astrofísica, está bueno, o sea, la parte conceptual es muy buena, es muy clara, muy sencilla, pero si lo analizamos desde el punto de vista de cómic, pues sale perdiendo. Insisto, yo les advertí que íbamos a ver muchos ejemplos de esto, pero eso nos habla de que hay un área de oportunidad muy grande. Se puede hacer buen cómic de ciencia, con buen dibujo, con buena narrativa y aparte con los conceptos claros, sencillos, directos. Obviamente para hacerlo, pues sí hay que hacer un equipo, ¿no? Porque en México estamos muy dados a que los autores de cómic deben ser escritores y dibujantes, ¿no? Y la verdad es que no funciona así. O sea, de repente uno ve los cómics más famosos de México, ¿no? Hechos por una sola persona y tienen serias deficiencias o en el guión o también en la narrativa, ¿no? Y podemos mencionar vacas sagradas que no haré porque pues luego me agencio enemigos de gratis, ¿no? Aquí tenemos un cómic que se llama Action Philosophers. Es una cosa inaudita, increíble y que la verdad yo siempre que puedo la recomiendo. Una cosa maravillosa. De entrada, está hecha por gente que ha hecho cómics de superhéroes, sabe perfectamente, conoce al cómic como herramienta comunicativa. El escritor es Fred Van Lente y el dibujante es Ryan Donlevy. Fred Van Lente lo hemos leído en Linterna Verde, lo hemos leído en Superman, es un actor, un escritor reconocido. Entonces, por lo mismo,
Y aparte, a él le encanta la filosofía como aficionado, pues, y lo que dijo es, pues voy a hacer un cómic que hable de filosofía, pero muy al estilo de la revista Mad. Ahora, eso no significa que sea un cómic chistosito. Sí, sí tiene partes de humor, tiene sus chistes, pero no va por ahí. O sea, el cuate se puso a agarrar como, a ver, ¿cuál es el kit del pensamiento de cada uno de los filósofos? ¿No? Ahí vemos a Marx, ahí vemos a René Descartes, a Sartre, a Sócrates, bueno, Platón, perdón, y hace un resumen de la filosofía de cada uno y la hace cómic. Es una cosa maravillosa, es de los mejores cómics de divulgación, no es de ciencia, es de filosofía, pero recordar que en algún momento la filosofía y la ciencia eran exactamente lo mismo, por eso lo menciono, porque al final de cuentas estamos divulgando conocimiento a través de estos cómics. Y en serio, este cómic, o sea, es divertido para leerlo por gusto, pues, pero aparte también puede funcionar como libro de texto. Entonces, si algún maestro de filosofía está viendo esto, desgraciadamente creo que no existe en español, está nada más en inglés. Entonces, bueno, pues ahí va a tener que hacer la traducción. O no he buscado si existe pirata en español, habrá que ver, ya ven que luego los traductores piratas son mucho mejores que los traductores profesionales y traducen cosas que luego no llegan. Pero bueno, la verdad es que es de las mejores cosas que he leído en cuanto a divulgación del conocimiento se refiere. Insisto, el lenguaje de cómic es perfecto porque tanto escritor como dibujante son comiqueros profesionales. La investigación es muy buena. El trabajo de adaptar los textos también es muy, muy bueno. Obviamente es un escritor profesional, Fred Van Lente, ¿no? O sea, el que escriba cómics no lo hace menos escritor que, por ejemplo, Nietzsche, ¿no? Al final de cuentas, los dos vivían de escribir. La cosa es que Fred Van Lente es capaz de llegarle a mucha más gente gracias al estilo que utiliza. Entonces, bueno, la verdad es que Action Philosophers es de un 10, así, totalmente recomendado. Sí, o sea, no van a ser expertos en filosofía, pero por lo menos se van a dar cuenta de cómo ha ido evolucionando el pensamiento humano a lo largo de la historia y eso vale muchísimo la pena. Por ahí, Fred Van Lente, el mismo equipo, bueno, antes de pasar esto, tienen también un cómic sobre historia del cómic que se llama Comic Book History of Comic, la historia del cómic en cómic, muy bueno también. Y tiene uno que se llama Action Presidents, que son la historia de los presidentes de Estados Unidos. Ese no lo he podido leer, pero me imagino que debe tener la misma calidad que estos otros dos títulos. Entonces vale muchísimo la pena. Ahora sí, entramos, bueno, ya comenzamos con las obras maestras, con Action Philosophers. Llegamos a Arrugas, un cómic muy, muy famoso, de estos cómics que en algún momento del siglo XX sí le empezaron a decir al gran público, hey, el cómic es mucho más que superhéroes. Si te gusta el cine, en el cómic vas a encontrar la misma variedad, la misma diversidad, la misma profundidad en las historias. Arrugas es un cómic que se merece cada uno de los premios que ha ganado. Y creo que, de hecho, me voy a adelantar un poquito, pero este cómic se encuentra en algunas de las bibliotecas de aula de escuelas públicas del estado de Puebla. Roberto Murillo, un promotor del cómic y amigo mío, se dio la tarea de impulsar que estuviera en las escuelas secundarias para que cualquier chavo de secundaria que un día diga, a ver, vamos a ver qué hay para leer. Ah, caray, hay un cómic, me empieza a leer y cuando lo lea va a descubrir una historia que, bueno, bajo el pretexto de hablar del Alzheimer, ahí vemos en la portada el personaje principal, es un adulto mayor que le diagnostican Alzheimer. Y bueno, pues la historia nos trata de cómo él recibe esta noticia, cómo se la comunica a sus familiares, cómo se empieza a relacionar con otros enfermos de Alzheimer. Y lo que pudo haber sido una historia lacrimógena, cursi, sobre, se va a morir el señor porque tiene Alzheimer. No, 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 no. Paco Roca lo que hizo en la investigación previa fue platicar con pacientes, con parientes, con doctores, con enfermeras, con cuidadores de pacientes de Alzheimer. Y a partir de eso genera una historia que incluye algunos diálogos reales y es una historia maravillosa para conocer lo que significa vivir con Alzheimer. Además, tiene puntos extras porque los personajes principales son viejitos. Díganme cuántos cómics con personajes viejitos ubican, ¿no? Entonces, eso también le da mayor valor porque le está dando su lugar a un grupo de edad que pues ni en las películas, ni en el cómic, ni en el teatro tienen representación. Entonces, Arrugas, un cómic publicado por Editorial Astiberri, se consigue en México, es una maravilla. De hecho, es tan buena su labor comunicando sobre el tema del Alzheimer
que en España la Asociación Española de Alzheimer lo utiliza como folleto informativo. Entonces, es una gran obra. Aparte, cuando lo lean, se van a dar cuenta lo que les mencionaba de estos lenguajes dentro de un cómic, ¿no? El lenguaje escrito, el lenguaje de las imágenes, de los dibujos y la combinación, ¿no? Aquí tenemos esas tres narrativas. Hay algunas escenas que solo se pueden hacer en cómic. Digo, no es spoiler, pero cuando empieza a perder la memoria, las páginas se van a blanco. Es brutal esas páginas. Hay una película animada, le cambiaron algunas cosas a la historia, es mucho más cursi. Yo no la recomiendo, pero si la quieren ver, por ahí se la pueden topar pirata, porque nunca llegó de manera legal a México. Pero bueno, yo mejor les recomiendo el cómic, es una cosa maravillosa. Siempre que puedo hablo de Paco Roca, siempre que alguien me dice, oye, recomiéndame un cómic que no sea de superhéroes, arrugas, ¿no? Siempre, o sea, ya ni lo pienso. Entonces, bueno, pero insisto, nos habla de la enfermedad del Alzheimer, no nos habla desde un punto de vista médico, nos habla desde el punto de vista del paciente. Entonces eso es más interesante porque es mucho más fácil relacionarse con la enfermedad, ¿no? Si alguien tiene algún pariente con Alzheimer, va a leer el cómic y va a ver muchas cosas que le han pasado, ¿no? O sea, mi abuela sufrió de Alzheimer y cuando leí el cómic, pues sí, me acordé de muchas cosas que me tocó vivir con ella. Entonces, una maravilla, una maravilla. Es un cómic que utiliza la información científica para contar una historia alrededor de ella, no para contarnos una historia de la información científica, sino la utiliza como herramienta, lo cual me parece mucho más correcto, porque lo que tenemos es una historia de ficción con información veraz, contada de manera interesante. Entonces, eso es, creo que cómo maneja el contenido científico Arrugas, eso es a lo que cualquier divulgador de la ciencia que quiera dedicarse a hacer cómics de ciencia tiene que aspirar, a que la gente no se dé cuenta que le están hablando de ciencia cuando sí lo están haciendo. Y esa es una de las fortalezas de Paco Roca. En el mismo sentido, están este par de títulos, María y yo y María cumple 20, de Miguel Gallardo, Miguel Gallardo y su hija, María Gallardo. Miguel Gallardo desgraciadamente falleció hace cosa de un mes. Fue algo bastante feo. Pero es un cómic muy interesante porque María Gallardo es autista. Entonces, todo el cómic es Miguel contándonos lo que significa vivir con una persona con autismo, cómo lidia con algunas situaciones. Lo interesante es que María le ayudó a escribir el guión. Le preguntaba a Miguel a María, oye, ¿esto qué te parece? Y Chino ponía el guión. Algunos dibujos de María en el guión, en el cómic. Y la verdad es que es una cosa muy, muy bonita. Son de estos cómics que a lo mejor podríamos pensar que son muy tristes, pero no, en realidad nos ayudan a comprender al otro. Insisto, para las personas que tengan parientes con autismo, este cómic se van a ver reflejados y les va a ayudar a comprender muchas cosas sobre este tipo de personas. Que hay que recordar que el autismo no es una enfermedad, es simplemente una condición de pensamiento diferente. Eso lo dejan en claro los guionistas en estas historias, ¿no? Que no es que estén enfermos, simplemente ellos tienen una forma de acceder a la realidad diferente a la nuestra. Entonces, eso tenemos que entender que hay diferencias y lo cumple a cabalidad. Por ahí un autor mexicano pues, se aventó su fusil, no lo recomiendo para nada, ni diré el título para no hacerle publicidad, mejor quédense con el original, María y yo, y María cumple 20, ya en algunas librerías incluso les venden el díptico con el paquetito con los dos, entonces vale la pena echarles un ojo. ¿Se consigue entonces? Sí, insisto, la mayoría de los que estoy mencionando, de hecho todos los que estoy mencionando se consiguen en México de una u otra forma, sí, pero sí, de manera legal, digo, obviamente ilegal también, pero de manera legal sí están. Y bueno, ya metiéndonos en la parte de las enfermedades mentales, a partir de Arrugas, bueno, epiléptico fue antes, pero ahorita explico, a partir de Arrugas se abrió el mercado para ese tipo de historias, de mostrar enfermedades, bueno, no solo mentales, también físicas, pero que pueden ser devastadoras para las personas que las tiene, obviamente tiene que ver con cómo la persona maneje su situación. Aquí en el Día de la Victoria, pues es una historia que nos habla sobre una persona que tiene problemas mentales, cómo lidia con sus parientes, con sus amigos, con el día a día. Digo, se nota que fue un cómic hecho a partir de Arrugas, pero bueno, se sostiene. Insisto, creo que si alguien tiene problemas
mentales o tiene parientes, de repente verlo reflejado en estas historias sí puede ayudar a poner en perspectiva, verlo desde afuera y como, ok, este cuate lidió así, sí, es decir, sí puede dejar ciertas enseñanzas, ¿no? Lo cierto es que en cuanto al tema de historias que tengan que ver con enfermedades mentales, el título por antonomasia es este de Epiléptico de David B., un autor francés. Su hermano es esquizofrénico y es básicamente la historia de lo que significó crecer al lado de un esquizofrénico, sobre todo cuando él como niño no entendía qué le pasaba a su hermano. O sea, los papás ya sabían que estaba esquizofrénico, pero nunca se lo explicaron al hermano menor. Entonces todo el cómic es una cosa que va del terror al alivio, a la comedia, porque o sea, básicamente con dibujos, David B. nos muestra lo que él sentía cuando a su hermano le daban ataques, cuando se ponía agresivo, cuando estaba tranquilo. No, es una cosa, la verdad, pues sí, esquizofrénica, uno la lee y, en serio, los altibajos, es un carrusel de emociones. Insisto, se consiguen en México, ¿no? De Epiléptico lo he visto en las grandes librerías, ahí está, ya traducido al español y todo. Y vale la pena porque, insisto, son historias alrededor, o sea, que sí contienen cierta información científica, pero de manera escondida, de manera implícita. No nos van a dar una lección de, la esquizofrenia es esto, no. Más bien, David B. nos da para él que es de esquizofrenia, porque él la vivió junto con su hermano y lo que ha significado cuidarlo a lo largo de los años, ¿no? Entonces, insisto, son historias basadas en información científica, en información veraz, y a partir de eso hacen una historia netamente literaria, pero que si uno la lee, obviamente va a entender muchos de las situaciones por las que pasan las personas que están viviendo con este tipo de diferencias, no les voy a llamar enfermedades, de diferencias, punto. Downtown, un cómic que recrea diálogos de personas que tienen síndrome de Down, de niños en particular con síndrome de Down. Lo que nos dice aquí el autor, se me fue el nombre, discúlpenme, mi memoria no es lo que era. Se me fue el nombre del autor. Aquí lo interesante es que muchos de los diálogos son reales, o sea, se pone a platicar con personas con síndrome de Down y luego los pone en el cómic, ¿no? Son más que un cómic, son tiras, perdón, son cartones sueltos, pero la verdad vale mucho la pena porque también nos permite entender cómo piensan las personas que tienen síndrome de Down, ¿no? Sobre todo porque hay que recordar que, sobre todo en el siglo pasado, en el siglo XX, pues se nos vendió la idea de que si tenían síndrome de Down, si eran esquizofrénicos, eran retrasados mentales, eran menos personas que nosotros, porque eran diferentes. Y no, cuando uno conoce estas historias se da cuenta pues que esa idea no se sostiene. Simplemente son personas que acceden a la realidad de una manera diferente, que la comprenden de una manera diferente y que, seamos sinceros, sí, quizás nunca van a mandar una nave al espacio, pero eso no los hace menos personas, tienen valor por otras cuestiones, por otras razones. Y precisamente eso es algo que me gusta de estos títulos que he mencionado ahorita al final, que nos ayudan a comprender al otro, nos ayudan a empatizar, nos ayudan a generar comunidad con esos otros. Y eso es algo que a mí me parece importantísimo y que siento que si lo podemos hacer a través de un cómic, pues obviamente pues mejor, ¿no? Porque sabemos que el cómic es atractivo, tiene dibujitos, tiene colores, entonces puede ser muy, muy atractivo. Downtown, creo que si mal no Es estoy, sí, Rodrigo perdón. García. Es el autor. Rodrigo García y, ay Dios, aquí está el otro, Noel Lang. Y si mal no estoy, están en línea muchas de las tiras. Okay. Se las pueden ver ahí. Sí, español también, Downtown. Sí, los españoles, te digo que a partir de Arrugas se abrió el mercado en España y ahora tenemos un montón de títulos de este estilo. Y qué bueno que los haya, porque pues creo que en la variedad está la riqueza. Y bueno, vámonos estaba yo hablando de cómic de ciencias duras, ¿no? Vámonos ahorita con esto que se llaman ciencias sociales. Me choca de llamar de ciencias blandas, porque de blandas no tienen nada. Pero, por ejemplo, la historia, que, bueno, hay un gran debate entre si la historia es una ciencia o es una humanidad, pero bueno, no me importa. Hay cómic que también divulgan ciencia. Un ejemplo magnífico es esta historia de Peter Bagg, llamado Woman Rebel, sobre la historia de Margaret Sanger, una de las primeras feministas en Estados Unidos. Sin embargo, ella nunca se llamó feminista. Simplemente ella luchó por derechos reproductivos de mujeres sin saber que eso la convertía en feminista. Ahora, es un personaje muy, muy interesante
porque luchaba por derechos sexuales, es decir, que hubiera como anticonceptivos para las mujeres, educación sexual, pero estaba en contra del aborto. Era antiabortista y pertenecía a asociaciones antiabortistas porque ella decía es que no tendrían por qué abortar si les enseñamos que a la hora de tener sexo usen anticonceptivos. Entonces, o sea, no es que fuera contradictoria su postura, simplemente ella decía, si educamos a la gente sexualmente, pues no van a tener necesidad de abortar porque abortar es un pecado. O sea, a ese nivel llegaba su pensamiento. Sin embargo, es un personaje muy, muy interesante. Eh, Sus doctrinas tuvieron influencia en México, en Yucatán. La primera diputada mexicana, ahorita te digo el nombre, porque, Carrillo Puerto, se apellidaba Carrillo Puerto, hermana del gobernador Carrillo Puerto de Yucatán. Eh, También empezó a promover la educación sexual a principios del siglo XX en Yucatán, basada en las enseñanzas de Margaret Sanger. Entonces, fíjense cómo podemos ir de una persona aparentemente lejana a nosotros, estadounidense, mujer, digo, lejana a nosotros como hombres, la podemos relacionar con México, porque, o sea, tuvo influencia en México, ¿no? Aunque haya sido en un estado de la República, pero bueno, ahí se nota. Y bueno, el dibujo de Peter Bagge, quienes lo conozcan, es un dibujo muy cartoon, como aquí se puede ver en la página, tipo Mad. Sin embargo, también la investigación que se avienta de Margaret Sanger es muy, muy buena. Nos pone todo el contexto histórico en el que ella se movió, nos pone sus ideas, cómo las manejaba, cómo las hacía llegar al gran público y escribía panfletos y los regalaba. Entonces, la verdad es que para hablar de historia, porque como decía yo al inicio, ¿no? Tenemos estos cómics de la historia de México, que pues sí son las aventuras de los caudillos, pues dibujadas, ¿no? Pero creo que no representaban bien el contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento, mientras que un cómic como Woman Rebel sí lo hace muy, muy bien, ¿no? Por ejemplo, ahí en la página que les pongo, pues está en una convención de mujeres de Ku Klux Klan, Margaret Sanger, dándoles información sexual, ¿no? A las esposas de los del Ku Klux Klan. Entonces, bueno, ahí ya, lo que deja en claro es que Peter Bagge es, pues la información los hará libres, ¿no? No importa que sean del Ku Klux Klan, en cuanto obtengan más educación, seguramente hasta van a abandonar las ideas del Ku Klux Klan. Entonces, bueno, eh, son ejemplos de cómo el cómic puede utilizarse para divulgar ciencia, para divulgar conocimiento, para divulgar el quehacer de las disciplinas que nos brindan conocimiento a nosotros como humanos. Y bueno, aquí puse algunos ejemplos, creo que con este termino, sí, esta es la última. Creo que quise poner variadito para mostrar cómo, pues sí hay cosas malas, hay cosas muy buenas, hay cosas que funcionan y en general creo que hay un área de oportunidad, sobre todo para autores mexicanos, para hacer este tipo de cómic. No estoy diciendo que los comiqueros mexicanos y comiqueras mexicanas deberían hacer cómic de divulgación, no estoy diciendo eso. Lo que sí quiero decir, y eso sí es muy cierto, si van a meter este tipo de temáticas, tienen que investigar a fondo y comprender perfectamente lo que quieren decir. No importa que no usen esa información tal cual en el cómic, pero el comprenderla bien va a ayudar a que la comuniquen de menor forma o va a ayudar incluso, aunque sea, a adornar las historias que nos quieran contar. Entonces, pues gracias por la invitación, Aarón. No sé si tengas alguna pregunta, pero fueron algunos ejemplos, un muy, muy somero panorama de cómo el cómic puede ayudar a divulgar no solo ciencia, sino conocimiento en general. Mira, yo, como dije hace un momento, en la diversidad está la riqueza. Entre más formas narrativas utilices, a mí me parece mucho mejor. Digo, una forma narrativa es el documental, y es perfectamente válido. Ahí lo vimos con Cosmicomic, con Logicomics, están narrados de manera como si fueran documentales y funcionan. Este, el gran problema que le veo al documental es que, uno, el público que se va a acercar lo va a hacer de manera voluntaria, entonces no es como que, ay, voy en la tele, me voy a quedar viendo el documental. Pues no, mejor prefieres ver la película de Pedro Infante por 30ª vez, ¿no? Entonces el documental sí es como para un público de nicho. Yo siento que, por ejemplo, un cómic como Arrugas, que sí se volvió masivo en España al menos, funciona mejor porque, insisto, estás narrando una historia literaria, un cuento, una aventura, pero embebida en esas letras, en esa historia, va la información científica veraz. O sea, lo que estás viendo son
comentarios reales de pacientes de Alzheimer, de doctores. O sea, cuando el señor le están diagnosticando, básicamente el médico le empieza a explicar, usted tiene Alzheimer, va a empezar a sufrir esto y bla, 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 bla. Bueno, todo eso es información científica, pero te lo están contando como si fuera, o sea, de manera novelizada. Entonces, creo que ahí la gente sí, es mucho más fácil llegar a la gente por ese lado, pero no hago de lado lo otro, o sea, porque es importante y hay un público muy fuerte de documentales, entonces también le podemos llegar a esa gente, o sea, se le puede llegar sin problemas. Eh, bueno, la otra también es a lo mejor algo que yo no he visto en cómics en México, algo así que fueran como unas capsulitas de ciencia, unas tiras de ciencia que a lo mejor manejaran bueno, sí lo he visto, perdón, miento, en Pictoline. Ya que mencionarlo, Pictoline de repente saca infografías de algún concepto científico, sí los ha llegado a sacar. Ahí está, ¿no? El problema es que ahora todo el mundo se quiere fusilar a Pictoline. Entonces, ahí es donde ya vemos un problema. Mira, la primera pregunta, creo que el gran defecto que tiene el cómic mexicano y el mexicano en particular es que no se hacen equipos de producción. O sea, debes tener guionista, dibujante o guionista y dibujante pueden ser la misma persona. Yo te voy a ser sincero y yo sé que me van a apedrear por esto. Yo no conozco a un mexicano o mexicana que sea capaz de escribir y dibujar bien, que haga bien las dos cosas. Como el caso de Paco Roca, por ejemplo, que dibuja y escribe bien. Entonces yo sería de la idea tener un guionista, que la figura del guionista casi no existe en el cómic mexicano, déjame te digo. Tenemos o sea, tenemos muy buenos ilustradores, tenemos muy malos escritores. Entonces, guionista, el dibujante o la persona que dibuje y tener un divulgador científico, porque estoy seguro que el guionista no va a ser divulgador de profesión. Entonces, es mínimo esas tres personas será lo necesario para hacer un buen cómic de ciencia, ¿no? ¿Por qué un divulgador? Porque es el que te va a dar la información ya masticada. Porque estoy seguro que el guionista no se va a ir a leer los journals, los papers, para poder de ahí extraer la información que va a meter a la historia. Pues tienes un cuate. Ha habido intentos de hacerlo. Algunos museos de ciencia han intentado meter cómics en sus exposiciones. No, yo creo que no han logrado hacerlo por la falta de un guionista. O sea, es el otro extremo, ¿no? Si nos vamos a los museos de ciencia, les falta la cuestión de diseño, la cuestión artística, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo creo que ese es el mayor defecto que tenemos, ¿no? Ya los demás defectos creo que ya los había mencionado, la cuestión de que no supeditar el aspecto artístico al informativo, es decir, hacer a un lado la intención didáctica, no vamos a dar clases. La divulgación no pretende enseñar ciencia, la divulgación nada más pretende poner el conocimiento científico al alcance de aquel que esté interesado en obtenerlo. Entonces, se lo va a poner de una manera digerible, de una manera agradable, verá siempre, todo eso, pero si aprende o no, ya no es mi problema, eso ya es cosa de él. Porque hay que recordar que el proceso de aprendizaje también involucra mucho el deseo de uno de aprender. Entonces, esa es la otra, ¿no? No pretender dar clases. Mejor buscar una historia y si la podemos adornar con elementos científicos, adelante, ¿no? Sin caer en uno de los extremos en los que cae esto que llamamos ciencia ficción, que en realidad no es ciencia ficción, es fantasía, que es, tenemos aventuras futuristas, le llamamos ciencia ficción, pero de ciencia no tiene nada, ¿no? Básicamente podrías cambiar las naves por barcos, y funciona igual la historia, ¿no? Entonces la ciencia no tiene ahí un papel. Pero bueno, creo que esos tres son los mayores defectos que yo veo en el cómic, no solo mexicano, sino en el cómic general que le quieren meter ciencia. Y la otra es, bueno, es una pregunta muy complicada esto que dices, ¿cómo convencemos a profesores y a los adolescentes para que lo lean? Uno, a los profesores es complicado porque hay que recordar que los profesores pues desarrollan sus propias estrategias de enseñanza, se casan con ellas y es complicado sacarlos de ahí, ¿no? O sea, es difícil, ¿no? Ya una vez que según cada profesor encontró la estrategia que más le conviene, moverlo de ahí va a ser muy complicado, pero bueno. Hay maneras de convencerlos. Yo he dado charlas para profesores de la SEP, les he mostrado las bondades del cómic. Al final de ellos varios se me acercaron. Digo, no convencí a la mayoría, pero que dos o tres se me han acercado a decirme, oye, a mí me interesa más de esto, existe más información sobre el cómic como educativo, pues ya les recomiendo ahí un par de libros para que lo utilicen.
Yo creo que también tiene que ver con estas actividades de actualización que se le dan a los profesores. Si logramos meternos en estos cursos de actualización, en estos cursos que, por ejemplo, en la SEP, no sé en el IEMS, pero en la SEP, los profesores, si toman cursos, les sirve para el escalafón, entonces constantemente están buscando cursos. Si logramos colarnos a esos cursos, que como yo ya lo hice, y hablarles de las bondades del cómic, de la narrativa gráfica, como herramienta educativa, estoy seguro que muchos de ellos sí lo van a ser receptivos a ello. Y entonces ahí los vamos a poder convencer. Digo, obviamente eso requiere pues un trabajo institucional mucho más amplio. Yo mencionaba a Roberto Murillo hace un momento, él lo ha hecho, ¿no? Entonces, él me invitó a dar estas charlas para profesores de la SEP, entonces, de alguna manera sí se puede hacer, ¿no? Es cosa de que exista el interés, pero también es cosa, pues sí, obviamente, de que las personas que están ya trabajando en eso, pues, hay que convencerlas de una u otra forma, ¿no? Entonces, hagamos unos amigos de los que programan estos cursos para profesores. A los adolescentes, yo creo que ahí es un poquito más sencillo, porque podremos decir que en México no se lee cómic, pero eso es una mentira, porque yo sé que los adolescentes leen mucho manga. Y hay manga educativo. Y hay manga educativo traducido al español que se vende en México. Entonces, simplemente es ver qué le gusta a los adolescentes, hablar con ellos y decirle, bueno, ¿te gusta el manga? Pues mira, por ejemplo, con los chavos de secundarias de Puebla que te decía, ¿no? ¿Te gusta el manga? Qué padre, mira, en la biblioteca es este cómic de arrugas, léetelo. A ver qué te parece. ¿Se parece mucho al manga? Pues sí se parece porque son dibujitos y palabras, ¿no? A lo mejor no tiene historias románticas, ¿no? Sí, pero el chavo ya, por el simple hecho de, caray, el maestro me está dando algo que se parece a lo que leo en mi casa, a ver qué está pasando aquí, ¿no? Yo estoy seguro que esa sería una buena estrategia. De hecho, esa era la idea detrás de meter cómics a estas bibliotecas de aula. Que los chavos dijeran, no voy a leer un libro, pero sí voy a leer un cómic, ¿no? Y del cómic es muy posible que alguno, por ejemplo, vamos a suponer, en esas bibliotecas de aula de Puebla, también están las adaptaciones de la Odisea y de la Ilíada en cómic. A lo mejor un chavo lee la Ilíada en cómic y dice, pues está bueno, ¿qué más quiero saber de eso? Y a lo mejor se pasa ya a lo mejor no al poema de Homero, porque también es complicado, pero alguna versión novelizada de la Odisea y la Ilíada, y ya estamos de gane, ya por lo menos el chavo leyó más páginas que el promedio mexicano, ¿no? Entonces, creo que ahí lo tenemos más sencillo, pero, insisto, es una labor de convencimiento a los profesores y que los profesores vean las bondades del cómic como herramienta educativa y que también busquen la manera de tener estrategias para convencer a los jóvenes, que yo insisto, sería mucho más sencillo. De ahí la importancia de que, por eso mencionaba yo que la mayoría de estos cómics se consiguen en librerías, la importancia de que estén disponibles, ¿no? Uno, que lleguen a México, dos, que estén a precios más o menos decentes. Por ejemplo, ahorita el Fondo de Cultura tiene una colección de novela gráfica a precios buenísimos y son algunos, ahí tienen cómic histórico, por ejemplo, ¿no? Yo espero en algún momento, para que Ignacio Taibo 2 diga, vamos a meter un cómic de ciencia, ¿no? Ahí está la oportunidad. Lo que mencionas de las bibliotecas públicas, que ese ya es otro tema, yo estoy totalmente de acuerdo, ya lo había yo mencionado, se lo he platicado a autores, pero sí hay una gran limitante, y es que la gran mayoría, si no es que todos, de los comiqueros mexicanos se autopublican. Y pues para pagar la publicación tienen que vender el tiraje, no pueden darse el lujo de donar 10, 20 copias a bibliotecas públicas, porque aparte, si donan 10 no sirve de nada, 10 bibliotecas en toda la ciudad, pues a qué impacto van a tener, ¿no? Entonces, ese es un gran problema, o sea, sí, o sea, de una u otra manera, así como existe un fondo para el cine, lo ideal es que hubiera un fondo para hacer cómic, y que parte de las labores de ese fondo es, ok, te financio el cómic, ahí van tus copias, va un pago, yo me quedo con otro, lo vendo por mi parte, y aparte voy a meter a bibliotecas, ¿no? Pues falta voluntad, falta, digo, son de estas cosas que aquellas personas que estén interesadas en hacer, pues hay que hacer cabildeo con las autoridades, no nos queda de otra, se puede. Y vuelvo al ejemplo de Roberto Murillo, porque un personajazo. Él también tiene, cada año, organiza unas jornadas de análisis de historieta en la Cámara de Diputados del DF. Entonces, vamos, a él ya dio el primer paso para hacer ese cabildeo, ¿no? Ya la biblioteca del Congreso perdón, de la Cámara de Diputados, tiene una pequeña sección de cómic,
Ahora, el problema es que no cualquiera puede acceder a esa biblioteca, no es pública en el sentido de que cualquiera puede entrar, ¿no? Pero por lo menos ya hay un área de cómic chiquita, muy chiquita, por lo menos ya se está ahí, se está resguardando un acervo de cómic mexicano, ¿no? Entonces, ya, pues es un pasito muy pequeñito, pero de algo servirá, ¿no? Hay que hacer ese cabildeo, que eso es algo que también nos ha faltado, y ahí me incluyo, a las personas que nos llamamos promotores del cómic, pues que de repente no lo, o sea, sí lo promovemos con el gran público, ¿no? Creyendo que le estamos haciendo la gran labor, pero creo que es más importante promoverlo con las autoridades precisamente para generar programas de promoción ya institucionales, que a la postre tendrían mucho mayor impacto que nosotros teniendo podcast o dando charlas, ¿no? Eso, cosas así. Digo, no le resto mérito, pero pues vamos a poner las cosas como, a decir las cosas como son, ¿no? No, sí, no, digo, es una opinión que siempre que puedo la digo, no me avergüenzo y sí me he ganado enemigos y no me importa, ellos se lo merecen, ellos me pierden. Mira, los pros tenemos muy buenos dibujantes, la verdad, buenísimos. Está, por ejemplo, Elena Gámez, maravillosa dibujante, me recuerda mucho su dibujo al de Paco Roca, por ejemplo, me parece muy buena. Del lado de superhéroes está Ruro Valdés, que independientemente de las críticas que pueda tener, me parece un dibujante bastante competente. El problema es que como que nunca lo entintan bien. Entonces, ahí pierde su dibujo. O sea, si en el momento en que encuentre un buen entintador que entienda su dibujo, yo creo que va a explotar ya como dibujante, ¿no? El propio Clement, pues como ilustrador es genial, o sea, no le voy a restar calidad, ¿no? El gran problema del cómic mexicano, y ya lo mencioné en esta charla, no tenemos guionistas, no tenemos escritores de cómics. Tenemos dibujantes que creen que pueden escribir y no es cierto. De estos ejemplos que te di, de los tres no haces un solo escritor. Tienen historias mal contadas, historias mal cerradas. De repente hay algunos que gráficamente, o sea, son capaces de hacer muy buenas ilustraciones tipo pin-up, pero a la hora de meterles una narrativa gráfica no la tienen. No existe. ¿Y a qué se debe esto? No tenemos escuelas de cómic en México. Tenemos escuelas de ilustración, tenemos escuelas de diseño, pero escuelas de cómic no existen en México. Y las pocas que se llaman, perdón, las que se llaman escuelas de cómic, en realidad son escuelas de dibujo, no de cómic. Mira, yo, en el caso el problema es que cuando se piensa que hay una escuela de cómic, pues sí, te van a enseñar a dibujar y a lo mejor te van a enseñar a hacer guiones. No, creo que si viéramos una carrera de comiquero, o sea, de cómic profesional, de entrada tendría que ser una carrera mínimo de 4 años, como dura el promedio de la duración de una carrera profesional. Sí tendría que tener materias de dibujo, de diseño, de páginas, pero tendría que tener materias también de narrativa, de literatura, obviamente materias donde te enseñen ortografía, porque luego ver errores ortográficos en los cómics mexicanos es de pena ajena. Pero, y algo que me parece muy importante, una carrera de cómic debería tener materias de filosofía y de historia, porque hay que recordar que todo el arte, la obra artística reconocida mundialmente como arte, de toda la historia de la humanidad, tiene una ideología detrás. Entonces no se vale decir, no, yo no voy a hacer cosas ideológicas, voy a lanzar, o, bueno, la falta de ideología es una ideología en sí misma, ¿no? Pero esa es una discusión muy diferente. Pero yo creo que sí deberían conocer historia del pensamiento humano, los comiqueros. Porque al final de cuentas, tú vas a mostrar historias donde interactúan humanos. Entonces tienes que ponerles ahí cómo se dan estas interacciones. No nada más es dibujo bonito, hago un cómic. No, debes de tener una historia que contar y contarla bien. Una historia, no me importa que sea profunda o no, pero contarla bien. ¿A qué me refiero por contarla bien? Pues que cuando uno la lea se sienta como un ente orgánico, que no se sienta que te estás brincando páginas, que no se sienta que es una colección de pin-ups los dibujos. ¿No? Sí, se ven muy bonitos, pero narrativamente no hay un hilo conductor. Eso que yo eso le pondría. O sea, lo que pasa es que yo estaba pensando, por ejemplo, en estas grandes vacas sagradas, ¿no? Del cómic Clement, por ejemplo, Ricardo Peláez, Freak, bueno, los del Taller del Perro, ¿no? Básicamente ellos sacaban sus obras de autor, ¿no? Ellos dibujaban, ellos escribían,
pero de repente, o sea, ya ahorita a la distancia ya podemos ver las fallas que tenían tanto en uno como en otro, ¿no? Porque pues, no son perfectos, nadie es perfecto, ¿no? Seamos sinceros. Pero, por ejemplo, ahorita autores como Joshua Hernández, esta chica Elena Gámez que decía, muchos de estos autores que ahorita están ganando premios, además premios estatales, como el D. Espinosa con Nido de Víboras, que ganó un premio, pues ellos son dibujantes y escritores. La diferencia con ellos, con las generaciones anteriores, es que ellos sí están buscando la manera de estar produciendo constantemente. El caso de Joshua Hernández es paradigmático, o sea, él mínimo un cómic nuevo al año tiene. ¿Qué otro autor mexicano tiene ese récord? Creo que ninguno, ¿no? O sea, Clement sigue viviendo de Operación Bolívar que hizo en los años 90, ¿no? Entonces, creo que ese también es el otro gran paso, o sea, como bien decía, sí, los fanzineros, efectivamente, ellos como se pusieron la meta de sacar un fanzine cada cierto tiempo, pues trabajan para tenerlo cada cierto tiempo, eso es constante. Y esa constancia es la que falta ya en la novela gráfica o en el cómic, como le quieras llamar, ¿no? Pero yo estoy viendo que las nuevas generaciones sí son mucho más constantes. Ya de repente va uno a estas ferias independientes de historieta, que sí las hay, y en serio, yo cada vez que voy me sorprendo porque veo cada vez más cómics nuevos o cómics nuevos de gente que ya yo conocía previamente y que está llegando con material nuevo, ¿no? Y qué bueno. Y se lo están autopublicando y a lo mejor a veces se tardan un poquito en publicar porque tienen que sacar el dinero para la edición, todo eso, pero lo están haciendo. Entonces creo que, digo, la generación actual de comiqueros, la generación joven de comiqueros, y por joven me refiero a menos de 30 años, sí tienen una perspectiva muy diferente de que tienen que sacar el material, tienen que producir para ser relevantes. Y está bien, eso me parece bien, porque gracias a eso van a perdurar, pues. Ok, el podcast se llama Puros Cuentos, es un cómic sobre cómic y cultura comiquera en general, todo lo que le rodea a la cultura comiquera. Lo encuentran en Spotify, en el canal de Revista Cinefagia. Ahí van a encontrar intercalado un podcast de Revista Cinefagia que es sobre cine, también lo recomiendo mucho, y el de Puros Cuentos que es sobre cómic, eso. Actualmente estoy trabajando en Radio IPN, ahí, por ejemplo, mi labor como divulgador, ahí estoy haciendo unas cápsulas que pueden encontrar a lo largo del día. Entonces van a tener que escuchar todo el día para poder escuchar estas cápsulas. Se llaman Conexión Científica y hay unas que se llaman Ciencia en Corto. Se transmiten aleatoriamente. O sea, ahí son cuestiones totalmente de ciencia. Y también en Radio IPN tengo un programa que se llama Nerdología, donde la idea es hablar de estos temas de cultura nerd, pero relacionándolos con la cultura humana en general, hablar de historia, de sociología, del impacto que han tenido todos estos temas otrora mal vistos hacia abajo, que se asociaban con lo nerd, pero que actualmente pues es lo que está dominando el entretenimiento, está dominando la tecnología, está dominando pues básicamente todo, ¿no? Ya ahorita el mundo es de los nerds, entonces de alguna u otra manera hay que celebrarlo y para eso es nerdología. Ese transmite los lunes a las 8 de la noche en el 95.7 de FM para la Ciudad de México. Por internet es www.ipn.mx/radio. Bueno, el único cómic que he hecho en mi vida, bueno, he hecho dos en realidad. Uno no me gustó cómo quedó. Se publicó dentro de la revista Comicase, una revista impresa de cómic. No sé si se sigue saliendo la revista, la verdad. Tiene años que ya me separé de ellos. Pero ahí saqué uno de los artículos, lo hice a manera de cómic sobre estos cómics cristianos que se llaman, unos panfletos cristianos, son unos cómics chiquitos. Se me olvidó ahorita el nombre en inglés. Y su autor. Entonces ese lo hice a manera de cómic, hice yo el guión y un amigo hizo el dibujo, pero ya tengo un cómic formalmente publicado, no le he dado continuidad por flojera, la verdad, por desidia. Hace 2 o 3 años se publicó una serie de cómics llamados Primera, Segunda y Tercera Caída, sobre cómics de lucha libre. En Primera Caída viene una historia llamada Catarsis, de la cual hice el guión. El dibujo es de Carlos Ramírez. Y bueno, fue ahí, ha sido mi primera aventura, insisto, por desidia, no he hecho más. Además, yo soy de la idea que yo reconozco mis limitaciones, entonces si sé que no soy capaz de hacer un buen cómic, mejor no lo hago y me ahorro la pena. Porque no quiero que un Rodrigo llegue y me lo empiece a criticar, así como yo critico los de los demás.
Mira, la primera, lo que está relacionada. Hace como 2 años, 3 años, salió el cómic de Canek Jr., dibujado por Raúl Valdés, escrito por Dan Lee. Este cómic aparte tuvo la particularidad que Berardo Ferrer, un viejo lobo de mar en la escena comiquera nacional, fungió como editor. Y se nota la diferencia. El guión de Dan Lee de este cómic es un cómic de luchadores, pero no es el típico cómic de luchadores. No es el luchador enfrentándose contra fuerzas del mal en cada número. Es un cómic con una historia un poquito más social. Uno lee el cómic y en serio, se lee de corrido de una manera natural. Te crees que Canek Jr. convive, o sea, es un cargador en la Merced. Canek Jr. convive con niños de ahí de la Merced, niños drogadictos, bueno, de la calle, pues. Sin embargo, te crees los diálogos. Eso es muy importante, que tus personajes hablen como habla la gente, ¿no? Que no los quieras hacer sonar rimbombantes o cosas así. Pero bueno, ¿qué le pido eso? O sea, que tu guión, si vas a escribir un guión, se lo des a revisar a varias personas y de preferencia a un editor, alguien que funge, que te diga esto funciona, esto no. ¿Sabes qué? A ver, aquí no hay conexión entre la situación A y la situación B. Estos personajes están hablando falsos. No existe la figura del editor en México. Del editor en el sentido de alguien que revise los guiones. Existe la figura del editor como lo que en inglés llaman publisher, el que pone la lana para que se imprima. No, pero no como vamos a sentar la historia y vamos a revisar las áreas de oportunidad de la historia y las fortalezas y vamos a explotarlas. No, eso no existe en México. En el cómic de Canek sí lo hubo, por eso siento que el guión se lee también. Desgraciadamente solo salió un número. Bueno, hay uno que salió por entregas en Facebook, pero bueno, ese guión es muy bueno. Otro guionista, y bueno, ya de mis guionistas favoritos, Abel Quesada. Abel Quesada es el papá de Ríos, el papá del Fisgón, de todos ellos, y uno lee los cómics de Abel Quesada y siguen siendo relevantes aquí y ahora. O sea, 70 años después, Abel Quesada sigue teniendo la razón, ¿no? Y no sé, o sea, supongo que Abel Quesada pues provenía de una tradición más literaria. O sea, él supongo que conoció la cuestión del guión desde el punto de vista de las letras, sabía perfectamente que cada letra vale. Y en un cómic mucho más, porque tienes menos espacio y tienes que decir lo más que puedas con menos letras, ¿no? Entonces, esos son mis... Sí, lo que pasa es que no tenemos bueno, no dudo que si hay editores de cómics, sí, debe de haberlos, poquitos, pero debe de haber. Bueno, está el caso de Berardo Ferrer, ya lo comenté. Lo que tenemos más bien son curadores, gente que elige historias, pero las publica tal cual. O sea, le dice al autor, a ver, hazlo, órale. Pero no se sienta con el autor a decirle, por ejemplo, Joshua Hernández. Joshua Hernández es un autor que a mí me cae muy bien, pero yo siento que sus cómics están como en bruto. Hay que pulirlos. Necesita una persona que le diga, güey, yo he visto los dibujos cuidados de Joshua Hernández, dibuja maravilloso. Y en sus cómics nos entrega unas plastas, que la verdad, y si me estás escuchando, Joshua, es algo que te quería comentar desde hace mucho. Si él le dedicara más tiempo, si alguien le dijera, cuida más el dibujo, procura que se distinga un personaje de otro, los cómics de Joshua Hernández serían famosísimos en México, porque tiene todo el potencial, pero insisto, lo tiene en bruto, alguien tiene que enseñarle a pulirlo, y eso le ha faltado. Entonces sí, lo mismo comentó Micro, ¿no? El trabajo de Joshua está muy bien, pero le hace falta un editor. O sea, sí. Esa es una. Y bueno, y te digo, y creo que eso va de mano con lo de la crítica, pero ese es un problema generalizado en México, porque realmente en el México actual, contemporáneo, ¿quién hace crítica de algo? Nadie. Lo que tenemos son quejas, son diatribas, y el problema es que al ser diatribas, efectivamente te las puedes tomar de manera personal, ¿no? Ese es el gran problema que y te digo que en todos lados, en literatura, en cine, en teatro, o sea, el arte de la crítica se fue perdiendo porque con esta falacia de, pues, ¿cómo me vas a venir a criticar si tú no haces cómics, ¿no? O sea, no, a ver, yo no te estoy criticando el que hagas cómics o no, yo lo que critico es que yo como lector quiero una buena historia y no me la estás dando. Entonces, sí es un problema porque todo el mundo se lo toma personal. No puedes decir que un cómic es malo y explicar por qué. O sea, decir es malo, pues porque los dibujos se salen de las viñetas, ¿no? Porque te va a salir el dibujante, es que ese es mi estilo, ¿no? O sea, y no porque sea malo salirse de las viñetas, sino porque lo ves y dices, eso está mal hecho, ¿no? El problema es que se confunde la crítica con el ataque personal y lo cierto es que también muchos de las personas que se dicen críticos también caen mucho en el ataque personal. Si el autor me cae bien, hablo bien de su obra. Si el autor me cae mal, hablo mal de su obra.
como que no se separa el aspecto personal del profesional. Ese es un gran problema. Digo, y por ejemplo, el hecho de que haya tanta gente ahorita haciendo videos en YouTube, según ellos haciendo crítica, no ayuda en nada porque realmente no es crítica. Simplemente se la pasan diciendo que algo no les gusta, tratando de racionalizar por qué no les gusta, pero nunca dando argumentos de por qué funciona o por qué no funciona. Yo en puros cuentos siempre lo digo, o sea, a mí podrá no gustarme un cómic, no por eso voy a decir que sea malo, simplemente yo digo, a mí no me gustó, y no me gustó porque a lo mejor la historia no conectó. Cuando algo me parece malo, entonces digo, a ver, es malo por A, por B, por C, y no tiene nada que ver con la persona que lo haya hecho, no tiene que ver con el trabajo en sí. Digo, no es un secreto, yo por ejemplo, ¿cómo se llama? Los perros salvajes de Clement, ¿no? Esta obra inconclusa. El segundo número es una colección de pin-ups, no hay narrativa gráfica, ¿no? Y pin-ups con globitos ahí metidos al azar, o sea, eso no es un cómic, eso básicamente es una colección de ilustraciones a la cual le metieron globitos, ¿no? Entonces, y eso no tiene nada que ver con si Clement me cae bien o me cae mal, simplemente narrativamente no hay una coherencia en ese cómic, ¿no? Y tan no la hay que no lo ha terminado, porque él mismo sabe perfectamente que no está haciendo una obra correcta, ¿no? Entonces, pues, o sea, ahí me está dando la razón, ¿no? Pero sí, el problema de la crítica es, no tienen que hacerla quien haga cómics, pero sí tiene quien hacerla quien sepa justificar por qué una obra puede tener fallas o puede tener bondades, porque la crítica va hacia ambos lados, ¿no? También para celebrar lo bueno, ¿no? Final de cuentas. No, pues digo, lo único que quiero comentar es que le den una oportunidad al cómic en todas sus vertientes. Estoy seguro, el cómic es tan rico como es el cine. Si les gusta el cine de Tarantino, pues van a encontrar cómic tipo de Tarantino. Está Preacher de Garth Ennis. Yo siempre, a todos mis amigos que son fanáticos de Tarantino, lee Preacher. Es el mismo estilo, de historias, el mismo humor, ¿no? Si les gusta el cine de terror, pues está Junji Ito, ¿no? Para leer cómic de terror y es un terror muy, muy, muy cabrón, ¿no? O sea, sí te eriza los cabellos. ¿Les gusta la ciencia ficción dura? Ah, pues ahí hay también cómic de ciencia ficción dura. Está Black Science, ¿no? Que bueno, es un poquito más fantasioso, pero bueno. O de Manhattan Projects, ¿no? Que sí tiene que ver con un poquito de cuestiones de ciencia más dura. No sé, ¿les gusta el romance? Ahí están los cómics de Julie Marot, hasta una película de Julie Marot se hizo del azul es el color más cálido, ¿no? Y en general los cómics de Julie Marot son una maravilla para conocer sobre relaciones humanas, maravillosos. Entonces, básicamente, el género que quieran van a encontrar en cómic, van a encontrar una buena historia y no todo el cómic son superhéroes, ¿no? Eso sí, sí, o sea, y que no tiene de malo leer superhéroes, y a mí me gustan los superhéroes. Estoy por fin me voy a estrenar con esa mítica corrida de John Byrne en Los Cuatro Fantásticos. Ya tengo mi ómnibus, entonces lo estoy esperando ahí para leerlo desde hace porque yo no leí cuando lo publicaron en México, entonces apenas lo leeré. No tiene nada de malo, pero el cómic es mucho más. Y aparte, para aquellos que se interesen, el cómic puede servir no nada más para hacernos pasar un buen rato, como ya lo vimos en esta charla, también nos puede servir para transmitir conocimiento y eso me parece algo importantísimo, ¿no? Cómo a partir del arte o a partir de un medio de comunicación podemos transmitir algunas de nuestras ideas y habrá gente que las entienda.